Hechos capítulo 15. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Para la lectura de la palabra vamos a leer desde el versículo 24. Hechos capítulo 15, versículo 24. Vamos a leer todos los versículos. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando sin circuncidaros y guardar la ley. Mandando a circuncidarlos. Casi nada, ¿verdad? Eso es delicado. Eso es delicado, eso no es cualquier cosa. O sea, es natural que podamos entrar en una discordia acerca de este tema. Que tú estás hablando de algo que, por favor, ¿verdad? Mira esto. Mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Repite conmigo: necesarias. Necesarias. Estas cosas necesarias: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien hacen. Pasando bien, pásenla bien. Qué chévere, ¿verdad? Los apóstoles que pudieran terminar esa carta diciéndoles: pásenla bien, pásenla bien. Hoy voy a estar predicando bajo el tema: escoge tu causa. Escoge tu causa. Todos en algún momento de la vida caminamos en una causa, la escojamos o no. Sea un proceso consciente o sea un proceso inconsciente, todos dedicamos nuestra vida a una causa. Así que Dios quiere que nosotros seamos intencionales en la causa que nosotros vayamos a escoger para vivir. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, y te pedimos, mi Dios, que tu palabra pueda formar nuestra fe conforme a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en esta vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, se puede sentar. Esta semana pasada estuve de viaje, estuve fuera de casa la semana completa, desde el lunes por la madrugada hasta el viernes en la tarde, que no pude ver a mi familia, no pude hacer cosas que acostumbro a hacer. Y yo leía este capítulo. Estamos continuando la lectura, ¿verdad? El estudio bíblico. Toda la semana cubrimos un capítulo nuevo. Hoy estamos en Hechos 15, la semana que viene 16. Yo leía este capítulo y veía temática doctrinal. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios y qué no se puede hacer? Y la iglesia, según vemos en este capítulo, siempre ha tenido este problema, ¿verdad? De sentir la necesidad de decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y eso no podemos juzgar la iglesia por hacer esto, históricamente, ¿verdad? Porque nuestra fe, nuestro origen es judeo-cristiano. O sea, el Dios al que nosotros le servimos, el Padre, nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, nuestras raíces son de la ley judía. Y la ley judía lo que hace es decirte qué hacer y qué no hacer. Básicamente, cómo vivir de una manera en que a Dios le vaya a gustar. Pero aquí mismo lo dice que ya entonces, bajo la gracia, nosotros no nos debemos poner unas cargas que no nos corresponden, unas cargas que no podamos llevar.
cargas que no podamos llevar. Cuando Pablo se presentó delante de los apóstoles, cuando él fue allá, y vamos a estar entrando un poquito acerca de esto, él fue y le dijo, ¿por qué le vamos a poner cargas a esta persona que ni nuestros padres pudieron llevar? Entonces, creo que en vez de tratar de establecer qué es lo que no se puede hacer, Dios quiere que nosotros podamos tener una dirección clara en nuestras vidas. ¿A qué es que nosotros vamos a dedicar nuestras vidas? ¿Cuál va a ser tu causa? ¿Cuál va a ser tu motivo? ¿Cuál va a ser esa fuerza que a ti te va a levantar por la mañana? Y si nosotros, si no hacemos esto racionalmente, podemos caer en la corriente de dejarnos llevar por lo que está pasando, por las necesidades, correr por las necesidades. Y por las necesidades, la sociedad te va a decir que tú tienes que ser una persona bien productiva, que tú tienes que trabajar, que tienes que estudiar, que tienes que agarrar un montón de responsabilidades, y cuando vienes a ver, estás viviendo para trabajar. Y eso no era. Eso no es vida en abundancia. Eso es todo lo contrario, es una esclavitud. Es una esclavitud. Y esta semana, mientras estaba por allá, estaba tomando unos adiestramientos acerca del programa donde yo trabajo, que trabajamos con los sectores escolares. Y se me abrieron los ojos a lo que es necesario, lo que es esencial, lo que es fundamental. ¿Cuál es la causa? El lugar en donde yo trabajo, trabaja para una causa bien definida. Y es trabajar con jóvenes en riesgo. Pero cuando nosotros podemos traducir eso a nuestras vidas personales, ¿qué es lo que se supone que tú estés haciendo realmente? Realmente. ¿Por qué tú estás viviendo? ¿Por qué tú estás viviendo? Yo miraba y más o menos miércoles, creo que fue, le envié un mensaje a mi esposa. Encontré, sí, ella está. Y le hablaba de que tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos porque tenemos que definir realmente cuáles son los objetivos de nuestra relación. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta familia? Porque si nosotros no nos sentamos para definir la misión, tiene que haber una misión. Si no, vamos a estar corriendo por la corriente y se mecaniza la vida. Y no podemos permitir que la vida se mecanice. Porque la vida pierde sentido en la mecanización. Amén. De momento estamos haciendo cosas solamente por rutina. Y sabes que el propósito principal de la relación con Jesús es que tu vida no sea una serie de rituales. Y Dios te lo comienza a establecer desde lo espiritual. Desde lo espiritual. Que no sea solamente una vida religiosa de cumplir con una ceremonia, con unos rituales, hacer unas cosas, ir a la iglesia algunos días de la semana, tú, qué sé yo, agarrar la Biblia en algún momento y leer algo, sino que la relación introduce en el programa un dinamismo. ¿Cuántos saben que las relaciones son dinámicas? Dinámicas. Dynamite, en ocasiones explosivas, ¿verdad? En ocasiones explosivas. Cuando a Dios le plació introducir en el programa eclesiástico, en el programa de la iglesia, que fuera no tan solo ritual, sino relación. Ahí entonces Dios introdujo vida en lo que es la experiencia religiosa. Ahora es algo vivo. Ahora es algo vivo. Yo estoy conociendo a alguien y yo le hablo, la persona me contesta, la persona me escucha, la persona me responde. La relación con Dios es dinámica, por naturaleza. Y gracias a Jesús, porque permitió eso en el momento, dice la palabra que en el momento en el que Él soltó ese último aliento que tenía dentro de sí, te entrego el espíritu, pero lo que significaba, lo que representaba era esa separación entre Dios y el hombre. Eso se rasgó y de momento el pecado que nos separaba anteriormente de Jesús, ahora ya ha venido el Cordero de Dios a quitarlo. Y cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Él, le pedimos perdón, de momento ese perdón a nosotros nos da acceso. De momento es como si se rompiera esa cortina
y de momento yo puedo ver, de momento yo te puedo escuchar, de momento yo siento acceso, cercanía. Y esto es algo que nos debe poner a nosotros a reevaluar nuestros esfuerzos. Reevaluar nuestros esfuerzos. ¿Qué juegazo el de ayer, ¿verdad? Mónica Puig, en las Olimpiadas, oro, medalla de oro. Yo me puse a hacer un poquito de investigación acerca de qué se requiere para ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Y encontré varios artículos acerca de la manera en que los atletas entrenan, los atletas olímpicos, la manera en que ellos entrenan. Encontré varias cosas. Uno de los artículos hablaba acerca del esfuerzo que ellos ponían en lo que en la práctica deliberada, intencional, práctica intencional. La Universidad del Estado de Florida lanzó una investigación que encontró que para que una persona se vuelva un monstruo en algo, un duro, un experto, tiene que meterle 10.000 horas. Se requieren 10.000 horas para que usted se pueda convertir en un experto en X materia. 10.000 horas. Así que si nosotros miramos en un año laboral, full time, se van más o menos 2.000 años. Así que para que usted, 2.000 horas, perdóname, sí, 2.000 horas en un año trabajando full time. Así que para que usted se pueda convertir en experto en algo, usted tiene que dedicarle ¿cuánto? 5 años. 5 años full time, eso es 8 a 5, más o menos. 8 a 5, 8 a 6, si te coges para el break entre medio, o como lo hacen los atletas, que muchas veces es como desde las 4 de la mañana hasta las 1 de la tarde, 2 de la tarde, a veces por la tarde hacen otro round más, o sea, es más que full time, que madrugan. El estudio encontró que esa hora en la madrugada es la más productiva. Cuando tú te levantas, la palabra dice que el que madruga Dios le ayuda. La palabra de Dios no dice eso. No dice eso. Yo muy refrán de nosotros nada. Pero sí encontraron científicamente que tiene un efecto las cosas que tú dedicas tus mañanas a hacer. A lo que tú dedicas tus mañanas a hacer. Encontró el estudio también que tiene mucho que ver, que el éxito en esto tiene mucho que ver con el acceso a ambientes de entrenamiento. Si hay un ambiente de entrenamiento, significa que hay un entrenador. Así que la mentoría, tener un mentor o una mentora, es un aspecto bien importante para poder alcanzar un desarrollo, un crecimiento constante. Es decir, nos dejamos llevar solamente por lo que nosotros sabemos y por lo que nosotros creemos, va a llegar el punto en el que nos vamos a estancar. Necesitamos que haya un fluir constante de conocimiento nuevo, ¿verdad? Amén. Otro artículo que encontré hablaba acerca de otras cosas que hacen los atletas para poder seguirse desarrollando. O sea, que no es solamente práctica, sino que hablaba del descanso, hablaba de la dieta, una buena alimentación, y hablaba de la salud emocional. Los atletas que alcanzan ese tipo de éxito generalmente tienen rutinas también para cuidar su corazón, para cuidar su alma, para atenderse a sí mismos. Son gente que se aman. Y entonces por ese amor tienen que hacer algunas cosas para llevarme cariño también yo mismo, ¿verdad? Eso es importante. Así que si nosotros miramos la cantidad de tiempo que se requiere para uno alcanzar una meta alta, ¿verdad? Medalla de oro. ¿Cuántos años habrá entrenado esta boricua? Nosotros, ¿en qué se nos está yendo el tiempo? ¿En qué se nos está yendo el tiempo? Tenemos que hacer este análisis de una manera bien consciente, ser intencional en esto, porque el tiempo que se va no vuelve. Hay unos tiempos, el tiempo kairos. Nosotros nos dejamos llevar por el tiempo cronos, en griego cronos, el tiempo cronológico, segundos, minutos, horas, y cuando venimos a ver
cada año se va más rápido que el anterior. No sé si se han dado cuenta, si se dan cuenta de eso. Es como que ¿qué pasó con este año? Ya estamos a mitad de año, ya pasamos la mitad del año, 2016. Pero hay un tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Hay unos tiempos oportunos para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Tiempos oportunos. Tiempos en los cuales Dios derrama todos sus recursos para que tú puedas alcanzar el propósito por el cual Él te creó. Si nosotros nos envolvemos en una vida mecánica, en una vida ritual, una vida ceremonial con nuestras cosas, con nuestros ajoros, con nuestros afanes, de momento cuando venimos a ver se pasa el tiempo oportuno para lograr cosas que, wow, eran bien importantes. Eran bien importantes. ¿Y qué pasó? Pues no pudimos detener nuestro esfuerzo. ¿Sabes que tú eres dueño de tu esfuerzo? Tú eres dueño de tu esfuerzo. Tú determinas lo que vas a hacer con tu tiempo. Dios te da ese libre albedrío y gracias a Dios vivimos en una nación donde se nos da esa capacidad de poder decidir en qué vamos a emplear nuestro tiempo. Y mirando esto, este análisis, ¿verdad? Llevándolo por un momento a un nivel organizacional, a un nivel de iglesia, la iglesia también se ha visto obligada en ciertas ocasiones a evaluar sus esfuerzos, como le pasó aquí en el capítulo 15 de Hechos. A esta gente, Pablo y Bernabé llegaron a este lugar y dice que había algunos hermanos que estaban creando discordia, porque estaban diciéndole a los gentiles, estaban diciéndole a la gente que no eran judíos, como usted y como yo, que no nacimos dentro de una cultura judía, no nacimos dentro de un linaje judío, sino que nosotros llegamos a la fe por medio de la predicación de alguien nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Amén. Alguien nos predicó el Evangelio, llegamos entonces aquí a la iglesia de Jesucristo y aquí entonces nosotros somos gentiles, gente fuera del linaje judío. Ahora, en este esfuerzo, porque la iglesia recibió una causa, una orden, un mandamiento de parte del Señor, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer rapidito. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Esto es una chulería, ¿verdad? Que Dios nos pueda acompañar. Mientras nosotros estamos cumpliendo esta encomienda, ¿verdad? Esta es la gran comisión. La misión que Dios pone en nuestras manos para nosotros hacer, la causa que Dios delega a la iglesia, que nosotros salgamos a predicar, que nosotros salgamos a enseñarle a la gente cómo ser discípulos de Cristo. Ahora, en este esfuerzo, la misma iglesia muchas veces se ha visto enredada en este asunto de señalar. Y hay muchas personas que han dedicado sus ministerios, que tienen ministerios de señalamiento, que lo único que hacen es señalar otros ministerios. No, porque fulano está diciendo tal cosa. No, porque fulano dijo lo otro. Y tú encuentras en YouTube, es impresionante la cantidad de videos que se encuentran de cristianos tirándole a cristianos. Es triste, es lamentable. Y generalmente, esto es una nota paréntesis, generalmente se le tira a cristianos con ministerios grandes, con ministerios exitosos, con ministerios que están logrando que la gente se convierta, que la gente experimente la presencia de Dios y que vengan a los pies de Cristo, y ahí entonces empiezan a señalar, empiezan a estudiar. He encontrado canales en YouTube exclusivamente dedicados a estudiar las predicaciones de personas, de pastores de iglesias grandes. Las estudian para identificar los errores teológicos. No, mira, sal a predicar, hermano. Si sabes mucho de verdad, pues sal a predicar. Ve y haz discípulos. Haz discípulos. Hay iglesias, ¿verdad?, para los gustos de los colores.
Anyway, pero nosotros necesitamos hacer como Pablo en este momento. Vamos a reevaluar el esfuerzo. ¿Qué es necesario? Y Pablo lo que hizo fue, dice la palabra que él entonces se movió y él llegó hasta Jerusalén para hablar con los apóstoles acerca de esto y les dijo, hay que hablar de lo que realmente es necesario. ¿Cuál va a ser la doctrina? ¿Qué es lo que le vamos a decir a la gente que pueden hacer y que no pueden hacer? Y mencionaron algunas cosas que eran fundamentales. Y si ustedes se guardan de esto, pues van a hacer bien. A Dios le importa mucho más, nosotros que estamos bajo la gracia, le importa mucho más lo que hacemos que lo que no hacemos. Una cosa está ligada de la otra, pero la manera en que tú vives, a Dios le importa que tú puedas escoger una causa y que sea la causa correcta. Yo escuché no recuerdo en dónde, algo que decía, lo peor que uno puede hacer en la vida es ser excelente en la tarea equivocada. Eso es lo peor que tú puedes hacer en la vida. Ser excelente en la tarea equivocada. Invertirte por completo y tratar de desempeñar con una excelencia en algo que nunca se suponía que tú estuvieras haciendo. Así que el esfuerzo comienza con la causa. El esfuerzo comienza con la causa. Mira el versículo 25 y 26 de Hechos 15. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gente que tenía su causa bien clara. La causa bien clara. La causa va a requerir en ocasiones que usted exponga su vida. Hay gente que va a cuestionar tu causa. Hay gente que va a retar tu causa. El diablo va a retar tu causa. Tenlo por seguro. Que cuando tú entras y tú aceptas la encomienda de Dios para hacerte cargo de las cosas que Dios ha puesto en tus manos, tenlo por seguro que el reino de las tinieblas se va a levantar y va a retarte. Vamos a volver al versículo 1 de Hechos capítulo 15. Versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mira cómo empujamos esto, ¿verdad? Salvación. Va para el infierno. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Había que pelear por el asunto. Porque si yo soy nuevo en la fe, yo estoy conociendo a Cristo, yo estoy viniendo a la salvación, yo estoy prestando mi oído para escuchar lo que tú tienes que decirme, y tú me estás pidiendo eso, pues vamos a tener un problema. Porque yo todavía no te conozco bien, ¿me entiendes? Como para que no te estés metiendo en eso, es un asunto privado. Eso es un asunto. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La manera en que nosotros le ponemos carga a la gente, que la gente simplemente no puede llevar. A Dios le interesa más la manera en que tú vives, más. Mira, la misma circuncisión, Pablo hablaba de que la circuncisión que le interesa a Dios es la circuncisión del corazón. Que tú puedas cortar ese pellejo, ese pedazo, esa carnalidad de tu corazón. Esto no es un asunto tanto de apariencias. No tiene que ver tanto con la manera en que tú te vistes, no tiene que ver tanto con las pantallas que tú te pongas. No, es la condición de tu corazón. Pero la causa te expone al conflicto. Y el conflicto demanda movimiento. Mira lo que dice aquí. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, así que fue grande, tuvieron una pelea grande acerca del tema. Yo me imagino que estaban allí ellos bien alterados acerca del tema, es un tema delicado. Se dispuso entonces que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos,
para tratar esta cuestión. Esto hay que resolverlo. La causa a usted le va a exponer el conflicto. Y el conflicto demanda movimiento. Mira que ellos se tuvieron que mover a Jerusalén. Y esto cambió sus planes. Porque si yo acabo de salir de Jerusalén y acabo de comenzar, porque yo no quiero tener que regresar a donde yo estaba. El conflicto a usted le va a obligar a moverse. Hay que moverse. Volvemos, si nosotros volvemos a lo que hacen los atletas, nada se va a lograr sin práctica. Tiene que haber movimiento. Tiene que haber movimiento. Tiene que haber cambios en nuestro estilo de vida. Un atleta, cuando asume la misión de llegar a las Olimpiadas, nosotros tenemos una amiga de aquí de Congo, Nelly, y Nelly, desde el momento en que ella determinó que iba a ser una atleta profesional, yo voy a dedicar mi vida a esto, su vida cambió. Ella incluso pasa meses entrenando en Colombia. Ella tiene un entrenador por allá, ella deja a su familia, ella deja sacrificios. Hay que moverse. Hay que moverse. Si tú quieres lograr la misión, si tú quieres alcanzar el objetivo, si tú quieres vivir para la causa requiere movimiento, requiere sacrificios. Hay que hacer cosas que la gente normal no estaría dispuesta a hacer. Posiblemente te tengas que levantar más temprano. Posiblemente tengas que decir algunas cosas que realmente no quieres decir. Pero para poder alcanzar el objetivo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si lo quieres lograr, te tienes que mover. Lo próximo que te voy a decir esto es que hay humildad en reconocer que no tienes todas las respuestas. Mira que Pablo y Bernabé dijeron, ok, aquí en medio de esta contienda, en medio de esta discusión, nos trancamos. Cuando te tranques, no te quedes ahí. Reconoce, era Pablo y Bernabé dijeron, ok, pues vamos a regresar a Jerusalén. Y esto es un mandato. Esto es un mandato porque a mí me enviaron y ellos confiaban en que yo estaba preparado para hacer este trabajo. Ahora yo tener que regresar, ¿qué van a decir ellos? Requiere un grado de humillación, uno ir a pedir ayuda. Pero esa es la humildad. No hay crecimiento sin humildad. Esto de nosotros poder ser mentoreados, poder ir a buscar ayuda. Déjame salirme del lugar en donde estoy y déjame dejar de confiar en mis propios recursos, en mis propias opiniones, y déjame entonces moverme, ir allá a alguien que realmente me pueda contestar estas preguntas. Hay crecimiento en la humildad, hay crecimiento en la humildad. El crecimiento te va a impulsar hacia lo desconocido, esos nuevos temas. Nosotros tenemos que poder tener la capacidad, la madurez, la capacidad emocional de mirar el conflicto y decir qué vamos a hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? El conflicto a usted lo va a obligar a crecer. El conflicto te va a obligar a crecer. Te lo voy a decir otra vez. El conflicto te va a obligar a crecer. O creces o mueres. O creces o mueres. Si nos quedamos aquí nos enredamos. Y a ese punto llegó Pablo y llegó Bernabé y dijo, no, vamos a movernos, vamos a ir a buscar soluciones. Les voy a continuar leyendo desde el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Voy a continuar en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tientas a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Aquí está. La clave de nosotros poder evangelizar a la gente, de nosotros poder cumplir con la gran comisión, es que nosotros necesitamos reconocer que la misma gracia que necesitan los inconversos es la misma gracia que necesitamos nosotros mismos, todos los días.
Es la misma gracia. Es la misma gracia. Cargas que nosotros mismos no podemos llevar, no se las podemos poner en otra gente. El hecho de que yo pueda conquistar una batalla personal mía no significa que tú estés preparado para conquistarla también. Lo que significa es que yo estoy en una posición ahora para ayudarte. Amén. Amén. El conflicto es señal de crecimiento. Es lo segundo que te voy a decir respecto al conflicto. El ministerio de Pablo y Bernabé comenzó a crecer hacia los gentiles. Ellos comenzaron a expandir su horizonte. No vamos a predicarle solamente a los judíos, vamos a predicarle a los gentiles también. Y cuando ellos salieron a predicarle a los gentiles, el ministerio comenzó a crecer y el crecimiento naturalmente va a traer cambios. Cambios. En la medida en que nosotros vamos asumiendo esta misión, esta causa, y comenzamos a desarrollarnos, nos vamos a encontrar con unos temas nuevos, cosas que no sabíamos que existían. Eso nos pasa cuando estamos comenzando a criar niños, no sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar. Y de momento empieza una fiebre, ¿qué vamos a hacer? Empieza un vómito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Nos va a impulsar hacia un crecimiento, el cambio. Estas son experiencias nuevas que nos obligan a movernos a buscar soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones es que vamos a crecer. Amén. En esa búsqueda de soluciones es que vamos a crecer. Nosotros tenemos dos opciones. Y escucha el exilio. Voy a entregar el nene al departamento de familia. Lo voy a entregar, porque no encuentro la solución. Es que el cambio muchas veces va a traer frustración. No saber cómo manejarlo va a traer un grado de frustración. Pero nosotros, lo que Dios está tratando de hacer en nosotros es aumentar nuestra tolerancia a la frustración. El crecimiento, por naturaleza, lo que va a hacer es exponerte a más cambios, a más ambientes dinámicos. En la medida que tú vas creciendo en el propósito, en la misión tuya personal, en la medida que tú vas creciendo como matrimonio, en la medida que tú vas creciendo en tu crianza, por naturaleza lo que te va a exponer es a mayor diversidad de experiencias, más posibilidades. Hay diferentes cosas que pueden suceder. Y para tú poder manejar el estrés del próximo nivel, Dios tiene que entrenarte aquí. Tú tienes que encontrar la solución. Y nosotros poder asumir una actitud de solución de problemas ante los retos que nos traiga la vida, nos va a dar una herramienta adicional para nosotros poder crecer. La actitud es lo que va a hacer la diferencia. Ok, encontramos esta situación, ¿qué vamos a hacer? La tratamos de solucionar entre tú y yo. De momento nos encontramos como aquí en Hechos capítulo 15, nos estamos enredando ya. No nos entendemos. Tú dices que hay que hacer esto, yo digo que hay que hacer otra cosa, ya los humos están arriba, están cargados, ya el ambiente está cargado, nos estamos enredando. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que subir de nivel. Hay que buscar información en un nivel más alto. Hay que ir más allá de lo que nosotros mismos sabemos. Vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda. Esto, el proceso no está diseñado para destruir. El proceso, eso te lo tengo que repetir. El proceso no está diseñado para destruirte. El proceso no está diseñado para que tú pierdas lo que Dios te ha entregado, no. El enemigo, el ladrón, vino para robar y matar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Mientras tú puedas reconocer que Cristo está pendiente y que tú tienes a alguien a quien puedes ir, tú dices, ok, si Cristo lo que quiere es que yo tenga vida y vida en abundancia, pues entonces el propósito no es destruir la bendición. El propósito es que yo vaya a Él. El propósito es que yo vaya a Él. Amén. Amén. El crecimiento en la causa te va a obligar a constantemente reevaluar tus prioridades. En la medida en que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta que ya nuestro tiempo se va comprometiendo. El tiempo es un recurso
bien limitado. Yo me atrevería a decir que el tiempo es uno de los recursos de mayor valor. De mayor valor. ¿Qué nosotros hacemos con nuestro tiempo? Porque de momento nos vemos comprometiendo nuestro tiempo en responsabilidades y responsabilidades y responsabilidades. ¿Y cuánto, si vamos a tirar una proporción, cuánto tiempo realmente estamos dedicando a lo que es esencial, a lo que es importante? Tenemos que entonces entrar en un análisis de nuestras prioridades. Yo voy a cortar aquí, voy a cortar allá, y eso es crecimiento también, eso es madurez. Uno poder decir, ok, ya no hay tanto tiempo para tal cosa, ya no hay tanto tiempo para tal cosa, estoy perdiendo de perspectiva la causa, me estoy envolviendo en otras cosas y de momento no le estoy dedicando el tiempo suficiente a lo que es importante. Hay que hacer esta evaluación. ¿Cuánto tiempo realmente estamos dedicando a lo que es importante? Relación, cosas simples. O voy a llegar a lo simple, al final no se lo quiero adelantar. Pero hay una revelación aquí en este texto. Esta imagen de Pablo a causa de un juicio que estaba sucediendo en esta iglesia que se estaba levantando, donde había hermanos que le estaban diciendo, ustedes se van a perder en el infierno si no hacen tal y tal cosa. Pablo de momento sale y regresa entonces a Jerusalén. Jerusalén aquí representa al Padre. Pablo aquí representa a Jesús. Les voy a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay uno que está abogando por ti. Y ahorita cuando estaba orando por esto, Dios me trajo esta imagen. Allí en la sala de casa, estaba solo en la casa y pude orar y de momento me venía esta imagen de Jesús yendo al Padre, abogando y diciendo no, viendo la acusación. Dice la palabra en Apocalipsis que el enemigo está acusando a los hermanos, a nosotros, día y noche, delante del Padre, acusando a los hermanos día y noche. Y allí está Jesús, abogando por nosotros también, día y noche. Aquí hay una imagen de la gracia de Dios también, de nosotros sin merecerlo. Hay uno que está diciendo, Padre, no les tomes en cuenta esto, mi sangre los cubre. Nosotros podemos perder de perspectiva en muchas ocasiones lo que es importante, lo que es fundamental, lo que es necesario, la causa. Se nos puede perder de vista en algunas ocasiones. Pero es necesario que tú puedas entender que hay alguien que está dispuesto a darte esa segunda oportunidad, esa tercera oportunidad, esa cuarta oportunidad, esa quinta oportunidad. Ahí está Jesucristo allí, el justo, delante del Padre, diciendo, mi sangre cubre aquí a fulano, mi sangre cubre a fulano, renueva la misericordia sobre él para que él lo pueda volver a intentar, para que él pueda volver a intentarlo, para que ella lo pueda volver a intentar, para que estos puedan retomar la causa. Amén. Así que no es tarde para volverlo a intentar, no es tarde para retomar la causa. Amén. Ok, eso fue solamente la introducción del mensaje. Voy ahora a la predicación, pero no se asusten, es corto lo que voy a traer. Nosotros tenemos, lo que se me va a decir es que tenemos que escoger nuestra causa. Tenemos que escoger nuestra causa. La palabra necesario, lo que significa es que hace falta para un fin, o que es obligatorio, inevitable o indispensable para algo. La carta que enviaron los apóstoles a los hermanos en este lugar decía que pudieran limitarse a estas cosas necesarias. Limítate a lo necesario. Si tú quieres pasarla bien, como decía al final de la carta, pásala bien. Si quieres pasarla bien en la vida, no te compliques. Limítate a estas cosas necesarias, limítate a lo necesario. Nosotros que estamos ahora ya a mitad de año,
tenemos que hacer en una buena temporada para nosotros evaluar qué fue lo que nosotros declaramos cuando hicimos esas resoluciones de año nuevo. Yo no dije que iba a rebajar. Lo dije, en verdad yo lo dije. Tengo que rebajar y estoy en ese punto de, no por rebajar, sino por mejorar mi salud. Yo dije que esa iba a ser una de mis prioridades. Iba a mejorar mi salud, iba a tener mi salud. Estoy en un buen punto ahora para poder hacer un análisis, una evaluación. ¿Cómo ha sido mi desempeño en cuanto a esa meta que yo me propuse a finales de diciembre del año pasado? Y entonces hice ese análisis y decidí que tengo que hacer unos cambios. Tengo que hacer unos ajustes. Me propuse mejorar mi relación con Dios. Me propuse mejorar mi relación con mi familia. Era de esas tres cosas. Y aunque sí he visto alguna mejoría, definitivamente me doy cuenta que no estoy en el punto en el que yo quería estar. Tenemos que poder tener esa transparencia con nosotros mismos. ¿Estás en donde tú querías estar? Cuando tú hiciste esa declaración, wow, yo proyecto mi familia en este estado, en esta condición. ¿Estamos allí hoy? Pues necesitamos entonces modificar el plan. No la meta es importante. Hay que modificar el plan, hay que hacer ajustes en lo que estamos haciendo. Hay que entonces reevaluar. Me senté con mi esposa anoche y nosotros hicimos un calendario semanal, una agenda semanal, donde nos organizamos por hora, por día. A tal hora vamos a hacer esto, a tal hora vamos a hacer lo otro, a tal hora vamos a hacer lo otro. Y no es que no podamos ser flexibles. No es que si de momento a mí me dan un día libre, yo no puedo invitar a mi esposa a salir y romper el plan para ese día. Tenemos que poder tener esa flexibilidad, porque tenemos que poder darnos cariño. De igual manera, las prioridades, como en el caso de Pablo y Bernabé, que ellos estaban enfocados en enseñarle a esta iglesia que estaba aquí, pero dadas las circunstancias, ellos tuvieron que modificar el plan. Ellos tuvieron que de momento detener lo que estaban haciendo y subir a Jerusalén a buscar instrucción. Había que modificar el plan, no nos podemos quedar aquí. Hay unas modalidades, ¿verdad?, en teoría administrativa. De las más modernas está la planificación por objetivos. Nosotros necesitamos la planificación por objetivos y también está actualmente la planificación por escenario. Y es que los escenarios y los objetivos van a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Ahora, en este mundo cambiante, la globalización ha impulsado cambios tan y tan rápido en las industrias, en los comercios, en todas las organizaciones. Ahora, el estilo administrativo, el estilo de administrar tiene que ser modificado. Y esto nosotros lo tenemos que adaptar a nuestras vidas personales también. Porque la vida es cambiante. El crecimiento va a traer cambios y muchas veces son cambios repentinos. Y son cambios sin avisar. Nosotros necesitamos poder tener la capacidad de poder evaluar el escenario y poder modificar el plan de acuerdo a los nuevos objetivos. Ahora que estamos entonces en este análisis, vamos a hablar no de las cosas de las cuales nos tenemos que abstener, que este mismo capítulo 15 nos habla muy claramente de las cosas que nos tenemos que abstener, pero muchas veces es más difícil identificar las cosas que debemos hacer. ¿Qué es lo que se supone que está haciendo entonces, Señor? Es bien fácil. La Biblia me dice no mentir y no matar y no hagas esto y no hagas esto. Pero ok, ¿qué hago entonces? Para poder ver qué es lo necesario, hay que ir a los mandamientos. Quiero que busquen conmigo, por favor, Mateo capítulo 22, versículo 35, porque Jesús atiende el tema de los mandamientos de una manera bien práctica aquí. Y lo que quiero es que te puedas llevar unas herramientas bien prácticas para implementar en tu estilo de vida, para que puedas vivir según tu causa. Amén. Mateo capítulo 22, versículo 35. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
¿Qué es lo que se supone que yo haga? El mandamiento es una ordenanza de parte del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Jesús le dijo en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Grande. Mira que brutal que Jesús dijera que este es el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, en el versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo voy a cerrar este mensaje hablando de dos cosas, dos mandamientos. Y el primero es vida impulsada por propósito. Amarás al Señor y con toda su mente. Y este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo se parece eso? Amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente, con toda mi alma. ¿A qué se parece? ¿Por qué se come eso? ¿Verdad? Juan capítulo 15, versículo 13, describe lo que es el mayor amor. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Dios es la palabra griega ágape. El amor ágape. Los griegos tenían diferentes tipos de amor en su vocabulario. Y la Biblia describe el amor de Dios como amor ágape. Ágape lo que significa es un amor incondicional, sacrificado, entregado. Así que, ¿cómo nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? No voy a entrar en detalle, tengo otra predicación donde sí voy a describir todas estas cosas, pero amar con el corazón, con todo mi corazón, el corazón tiene que ver con la voluntad, lo que yo me propongo hacer. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú le estás entregando tu voluntad. Lo que significa es que antes de tomar una decisión importante, tú lo vas a consultar con Dios. El amor se expresa. El amor no es una cosa muerta. El amor no es una cosa inanimada, inmóvil. El amor es vivo. El amor se expresa, se siente, el amor se ve. El amor se ve, amén. Cuando Dios ve tu amor, cuando tú puedes, antes de tomar una decisión, ir a Él y consultarlo con Él en oración. Y gloria a Dios si Dios te responde rápido allí en oración. Hay veces que Dios no me responde en oración, así que yo tengo que tomar una decisión y yo lo pongo en oración y yo me quedo esperando a ver si Dios me dice sí o no, sí o no. Y a veces lo que, tú sabes, silencio, y no llega. Hay veces que Dios nos llama a buscar más, hay veces que meterse en la palabra de Dios. Vamos a estudiar el tema, qué es lo que dice Dios acerca del tema. La Biblia a lo mejor no te enseñe cuántica física, pero en cuestión de estilo de vida, manera de vivir, al Padre le interesa la manera en que sus hijos viven. Y la Biblia cubre una variedad de temas tan y tan extensa respecto a relaciones, respecto a crecimiento, respecto a propósito, respecto a trabajo, respecto a dinero, respecto al finanzas, manejo de dinero, respecto a ministerio, respecto a destino, respecto a descanso, respecto al trabajo, respecto a las autoridades. Tiene tanto. Hay veces que Dios va a cambiar su manera de alimentarte de acuerdo al nivel de madurez en el que tú te encuentras. Al principio, cuando nosotros comenzamos a vivir esta vida cristiana, puede que tú abras la Biblia y en esa primera página te encuentres las contestaciones a tu pregunta, porque Dios sabe que tiene que darte leche, como un bebé. Leche, vamos a dárselo procesado, vamos a dárselo en su forma más simple posible. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo en la fe, Dios espera que tú madures también en la manera en que tú vas a conseguir tu alimento. En la medida en que tú vas creciendo físicamente, nuestra manera de conseguir nuestro alimento también cambia. Hay gente que tiene que casar, hay gente que tiene que manejar dinero para poder ir a hacer una compra. Ya no es la misma dinámica que cuando tú eras un bebé y te lo daban todo procesado, todo digerido, ya, todo simple.
así es en lo espiritual también. Hay veces que Dios lo que quiere es que tu espiritualidad madure, que tú puedas también ir, porque no significa que no tenga las contestaciones a tus preguntas, no significa que no tenga el alimento que tú necesitas, el alimento espiritual. Simplemente lo ha movido a un lugar donde ya tú tienes que comportarte de una manera un poquito más madura para obtenerlo. Amén. Amén. Así que entregar nuestra voluntad a Dios, amar a Dios con toda nuestra alma. El alma tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Cuando nosotros estamos dispuestos a llevarle a Dios nuestra alma, Señor, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos corrija. Que Dios nos corrija. Llegar allí con una disposición genuina. Y esto es bien fácil predicarlo, es bien difícil hacerlo. Ir a Dios con una actitud, con una humildad genuina de decirle, Señor, fórmame. Porque cuando empieza ese alfarero a apretar esa vasija, cuando empieza a apretar ese barro, y muchas veces ese apretón duele, y es Dios formando tu identidad, conforme al diseño celestial, conforme a lo que Dios quiere para ti. Pero nosotros poder tener la madurez suficiente de permanecer en la mesa del alfarero y no abortar el proceso, porque mucha gente cuando empieza el proceso a doler lo que hacen es enganchar los guantes y entonces se alejan, le retiran la obra. No, pues no me voy a dejar, no me voy a dejar más. Y como tenemos libre albedrío, Dios nos deja que retiremos la obra y que la llevemos a otro lugar. Pero requiere un amor ágape, un amor sacrificado. Amar a Dios con toda mi alma. Es uno poder confiar en Dios lo suficiente para decir, Señor, aunque me duela, yo voy a permanecer. Yo siento la presencia de Dios aquí. El Señor, aunque me duela, yo voy a permanecer aquí. Yo voy a permanecer aquí. No voy a retirar, no, porque yo voy a confiar en que tú estás haciendo un trabajo. Yo no voy a quitar mi fe, yo no voy a... Porque cuando nosotros retiramos la obra de la mesa, nos estamos yendo con todo lo que somos, con nuestros dones, con nuestros talentos, y empezamos a quitarle cosas a Dios, que quitamos lo que sea. No. Amemos a Dios con todo el alma. Con todo el alma. Esto nos va a llevar a vivir de una manera conforme a la causa de Dios. Amén. Y lo tercero es con toda mi mente. Con toda mi mente. Y esto es bien difícil. Entregarle mis opiniones a Dios. Señor, no. Yo pienso que está bien. Esto es lo que yo creo que está bien. Esto es lo que yo creo que está bien. Y cuando empieza Dios a tratar de dejarnos saber, mira, no, mi palabra dice otra cosa. Duele. No, esto como dice, no, estuve equivocado. No. Es fuerte. Es fuerte. Pero es un amor verdadero cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos corregir por Dios. Dejarnos corregir por Dios. Vamos a llevar nuestra vida según el modelo bíblico, según el modelo de Dios. Vamos a vivir con esta causa, con la causa de agradarle a Dios, con la causa de que cuando Dios me mire a mí, que a Dios le guste lo que ve, ¿verdad? Yo quiero que a ti te guste, Señor. Y cuando tú me mires, que te guste lo que yo estoy haciendo, que te guste la manera en que yo estoy viviendo. La parábola de los talentos nos habla de esto, no la voy a predicar, se los prometo que no la voy a predicar hoy, pero el versículo, esto está en Mateo capítulo 25. El versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, para aquel que no la sepa, dice la palabra que el Señor se fue y le dejó unos talentos a 3 personas, a uno le dejó 5, a otro le dejó 2, a otro le dejó 1, y se fue, y el que tenía 5 se fue y lo multiplicó y obtuvo 10, le sacó una ganancia. El que tenía 2 fue y también lo trabajó, se esforzó, lo multiplicó, logró 4. El que tenía 1, dice la palabra que respondió. Versículo 24 de Mateo 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo,
Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, quítaselo, el talento, y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, mira qué fuerte, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Simplemente, mira, cuando no estamos centrados en los propósitos eternos de Dios, lo terrenal viene a ser la vida. Nos envolvemos en unas cosas terrenales como si fuera lo más grande. Y de momento una cosa que en los ojos de Dios es pequeña, se vuelve tan grande, se vuelve tan inmenso. Dos cositas solamente que le voy a decir acerca de esta parábola. Una es que amar a Dios con todo es esforzarnos por conocerlo bien. Amar a Dios con todo es esforzarnos por conocerlo bien. Este hombre le dijo al Señor: te conocía que eres hombre duro y por eso tuve miedo. El problema de este hombre no fue ni tan siquiera la vagancia, fue una mala interpretación. La negligencia de este hombre fue no conocer al Señor lo suficiente como para realmente saber que no era un hombre duro. No era un hombre duro, sino que era un hombre productivo, era un hombre que le interesaba maximizar los recursos. Si tú me hubieras conocido bien de mí, si hubieras interpretado bien lo que tú veías de mí, si te hubieras acercado un poquito más, te hubieras ido a los banqueros. Y eso es lo segundo que te voy a decir: amar a Dios con todo es valorar el propósito que cargamos. Mira que le dijo: debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ve, si tú no sabes qué hacer con lo que tienes, ve a los que saben, llévalo a los que saben, busca ayuda, entrena. Volviendo a Mónica Puig, entrena, busca un entrenador. ¿Cuál es tu situación? Si no sabes qué hacer con el talento que estás desarrollando, ve a un talento de música. Si te gusta cantar pero no sabes cómo desarrollarlo, ve y busca clase. Si sientes una pasión por alguna materia, ve y estudiala. Si necesitas ayuda con la crianza de tus hijos, ve y busca ayuda. Si necesitas ayuda con tu familia, ve y busca. Si no sabes qué hacer, lleva tu situación a quien sabe, porque bastante gente hay por ahí que te pueden ayudar. Amar a Dios con todo es valorar el propósito que cargamos, valorarlo lo suficiente como para no esconderlo por temor, aunque sea por temor. El temor, aquí el Señor y Jesús nos dice, el temor no es una justificación válida. Tienes una responsabilidad con el talento que cargas. Y un día todos vamos a tener que rendir cuentas por esto. El Señor va a regresar. El Señor va a regresar y nos va a poner a rendir cuentas a todos nosotros. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Escoge tu causa. No sea que se te vaya la vida y invertiste tu tiempo en cosas que no tenían nada que ver con el talento que yo te di. Se suponía que estuvieras haciendo algo con el talento que yo te di. Se suponía que estuvieras ganando almas para Cristo. Se suponía que estuvieras atrayendo gente al Evangelio. Se suponía que estuvieras restaurando vidas. Se supone que estés maximizando los recursos que yo te di. Y esto va a requerir esfuerzo. Esto va a requerir sacrificios. Cuando yo regresé a la universidad, después de estar un par de años sin estudiar, me di cuenta que ya no tenía las mismas oportunidades que los prepas. Estaba cogiendo clases con prepa, gente de primero, segundo año de universidad,
pero ya yo tenía como 24 años, 23 años, algo así, ya no era la misma dinámica. Yo no podía depender de mi familia de la misma manera como ellos lo hacían. Y me di cuenta de que no, simplemente yo no me puedo proyectar de la misma manera porque se me había pasado un tiempo kairos. Lo dejé pasar. Así que me tuve que ir a estudiar en una universidad que me ofreciera un programa nocturno y me tuve que ir a trabajar de día. Y yo trabajaba de día, todo el día. En una ocasión yo trabajé en una finca aquí en Santa Isabel desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Salí a las 3 de la tarde, yo me llevaba la guagua con el equipo porque yo tengo un negocio de jardinería, la guagua llena con las podadoras y los trimmers y el blower y todo eso. A esa hora yo me iba a limpiar 1 o 2 patios para entonces irme para mi casa a las 5 o 6 de la tarde para bañarme y para llegar a la universidad. Hay que hacer sacrificios si tú quieres lograr el objetivo. Yo no tenía vida. Si me preguntas si tenía vida, pues mira, había que sacar espacio en el fin de semana. Mientras gente que estudiaban conmigo posiblemente podían janguear en la semana, yo no podía janguear en la semana. Si tú te ibas para la playa el miércoles por la mañana, yo no podía ir para la playa contigo miércoles por la mañana. Pero yo tenía una causa. Hay que asumir una responsabilidad. Hay que hacer unos sacrificios, hay que hacer unas cosas. Simplemente hay que ajustar el plan. Ajustar el plan. ¿Por qué? Porque yo tenía una meta, yo me quería graduar. Yo quería otras medios, yo quería otras oportunidades, yo quería otros escenarios, yo quería acceso a otras cosas. Y para yo poder hacerlo, pues había que hacer unos sacrificios. Si Mónica Puig quería esa medalla de oro, había que hacer unos sacrificios. El segundo mandamiento que le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está hablando de una vida en conexión con la gente. Era que la primera es una vida de propósito, una vida de conexión con Dios. El segundo mandamiento es una vida de conexión con la gente. Voy a cerrar con esto. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 7. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Cuando Jesús habla aquí del prójimo, está hablando de un vecino, está hablando de gente sin discriminar la nacionalidad o la religión. Pero para Dios es bien importante la familia. Bien importante la familia. Hay cosas, y yo te voy a pedir que me pongas de ti, ya con esto yo termino. Hay cosas por las cuales nosotros nos esforzamos y asumimos unas cargas, unas causas incluso, que cuando venimos a ver nos alejan de cosas que son esenciales. En estos días vi la película The Little Prince, que está en Netflix ahora hace poco, no sé si han tenido la oportunidad o si han visto. Es basada en el libro El Principito, que es una novela espectacular también. Una frase clásica de esta película es: lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros nos afanamos tanto muchas veces por unas cosas materiales. ¿Qué vamos a tener? Vamos a comprar, ¿qué tenemos que comprar? Tenemos que comprar. Pero lo esencial, lo que verdaderamente es esencial, no se ve, sino se siente. Cosas que no se ven con los ojos, sino se sienten con el corazón. No permitamos que una causa terrenal nos aleje de la causa celestial. Las cosas que para Dios son muy importantes. Que tú puedas cuidar de tu familia. Que puedas cuidar de tu familia. El tiempo que se va no vuelve, y la vida es una cosa también tan delicada. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí donde tú estás. Porque esto es una noche
para hacer una evaluación sincera acerca de la causa que hemos asumido en este tiempo. ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Porque esto fue un análisis por el cual yo pasé esta semana y me he propuesto permanecer constantemente haciendo este análisis, constantemente, porque es tan fácil perder de perspectiva lo esencial. Y de momento asumir causas que la gente nos pone, causas que el mundo nos quiere poner. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, yo te voy a invitar a que tú puedas asumir la causa de Dios, que son dos cosas. Dos cosas. Vive para Dios y vive para tu gente. Vive para Dios y vive para tu gente. Esos son los primeros dos mandamientos en resumen, en la versión de Héctor Millán. Vive para Dios, ama a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que tú piensas. Entrégale todo a Dios. Vive para Dios. Saca tiempo en tu agenda para Dios. Hay tiempo que es necesario que tú saques en tu calendario semanal para que tú puedas pasar un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la Biblia, un tiempo de escuchar música cristiana, escuchar una adoración y simplemente reflexionar sobre lo que Dios quiere hacer contigo. Recibir una palabra de Dios, tú tener un tiempo de desahogo con Él y tú permitir que Dios te transforme y que Dios te convierta en lo que Él quiere que tú seas. Vive para Dios y vive para tu gente. Aunque Dios ha puesto muchísima gente a nuestro alrededor y Dios quiere que nosotros vivamos de una manera sacrificada para toda la gente que nos rodea, que nosotros podamos demostrarles, reflejarles el amor de Cristo y que nosotros podamos esforzarnos para que la gente que no conoce a Dios pueda alcanzar salvación. Pero más importante todavía es tu familia. Si tienes que romper tu plan actual, si tienes que romper tu plan actual para poder atender a tu familia, este es el tiempo para hacer ese ajuste. Este es el tiempo para hacer esa modificación. Si tú tienes que hacer ajustes, si tienes que moverte, así como Pablo y como Bernabé tuvieron que moverse y regresar a Jerusalén para buscar ayuda, si tienes que moverte para buscar ayuda, muévete y busca ayuda. Este es el tiempo oportuno. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. No esperes hasta que sea muy tarde, porque la vida es delicada. La vida es delicada y el tiempo sigue pasando. No esperes hasta que sea muy tarde. Busca la ayuda necesaria. Muévete, sacrifícate, aunque implique quebrantar tu orgullo, aunque implique humillarte. Es mejor poder retener la bendición. Es mejor poder alcanzar el objetivo. Es mejor poder alcanzar esa medalla de oro del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Es mejor poder alcanzar el modelo de lo que Dios tiene para ti. Es mejor poder alcanzar ese propósito para el cual Dios te diseñó. El diseño que Dios tiene de tu vida, de tu desempeño, de lo que tú vas a estar haciendo, de las cosas, las tareas en las cuales tú vas a estar invirtiendo tus talentos, tu tiempo, tus tesoros, tus recursos, en algo que a ti te satisfaga. Es mejor sacrificarte ahora para poder alcanzar eso. Es mejor sudar ahora para poder alcanzar eso. El modelo que Dios tiene en el cielo de tu familia, lo que Dios tiene para tu familia, es mejor sacrificarte ahora, aunque te cueste, aunque te cueste tu tiempo, aunque te cueste tu orgullo. Es mejor sacrificarlo ahora. Imagínate que tú estás en una competencia olímpica y que ese premio por el cual tú estás compitiendo es esa felicidad, es esa satisfacción, es esa paz, es esa plenitud, es esa llenura en tu familia. Imagínate que tú estás luchando por eso. ¿Qué es lo que va a costar?